problema más grave y que es una realidad es que las mujeres les pagan menos. Y esa es una realidad, es un secreto a voces. A mí jamás me van a pagar menos que a un hombre, porque así soy yo. A mí no me vengan con esas historias, pero es un Sí. secreto a voces. Desafortunadamente, cuando yo platico con mis amigos, lo sabemos y entonces, pues claro, esto a nadie le va a gustar porque eso se llama discriminación. Hola a todos, mi nombre es Román Moreno y soy el anfitrión aquí en el Cerdo Cast. En esta ocasión tenemos el gusto de tener a dos invitadas muy destacadas en su profesión. La primera es la doctora Laura Batista. Ella es de México, ahorita les platicará su historia. Y luego tenemos a Catalina del Río, que está en Chile. Entonces, sin más, me gustaría, darles la bienvenida, agradecerles que hayan aceptado la invitación y pues mencionarles evidentemente que es un gusto tenerlas con nosotros. Y para empezar, como siempre, les pregunto que si nos pudieran compartir un poquito de su trayectoria académica y de cómo han llegado al punto en donde están ahorita en su carrera. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes hoy. Bueno, pues yo tengo 38 años ya trabajando en cerdos y soy mexicana. Me gradué de la Universidad Nacional Autónoma de México y tuve la gran suerte de que estando estudiando todavía la carrera, el doctor Alberto Estefano nos organizó unas prácticas para ir a trabajar a Sonora a una empresa de producción porcina. Y yo ahí la verdad es que me enamoré de la producción por lo organizada en esa época. La verdad es que no existían los retos sanitarios que tenemos el día de hoy. Y entonces me encantó estar por allá, me encantó Sonora y yo dije aquí me vengo a trabajar y justamente ahí me fui a trabajar. Y ahí empecé a desarrollar mi carrera, primero trabajando en esta empresa que, bueno, hoy se llama Norson y después estuve unos años trabajando ahí, después decidí que me hacía yo consultora independiente y hasta el día de hoy tengo una empresa que se llama Batista y Asociados. Y de ahí me he ido moviendo hacia el norte. Tuve la oportunidad de irme a estudiar un doctorado a la Universidad de Minnesota. De ahí me invitaron a trabajar aquí a Canadá y ya, bueno, en Minnesota estuve 4 años y ya tengo acá en Canadá, en la provincia de Quebec, 19 años. Así que es así, un rapidín de lo que ha sido carrera. Sí, porque si leemos su currículum nos vamos a llevar toda la media hora, entonces sí, es bastante amplio. Si alguna vez tienen oportunidad de leerlo, sí, yo les recomiendo que vean todo lo que ha hecho la doctora, porque sí es bastante, muy interesante. Yo no soy veterinario, traté de leer algunos de sus artículos y para cuando terminé ya me estaba dando vueltas la cabeza, porque sí, es algo muy, muy, muy en profundidad con la cuestión de los virus. Ahora Catalina, me gustaría que nos hicieras la misma, la reseña como la doctora. Bueno, yo soy ingeniera agrónoma, soy de Viña del Mar, una zona costera de Chile. Decidí estudiar agronomía y dije, quiero producción animal. Así que me fui al sur de Chile, a una de las ciudades más lluviosas del país, a Valdivia, a la Universidad Austral de Chile, titulada de nuestra universidad con mención en producción animal. Durante el desarrollo de la carrera me enamoré más de la producción y específicamente de los monogástricos. Tuve una muy buena mentora, Mónica Gandelilla, la cual me hizo enamorarme de la producción porcina. Hice mi tesis en cerdo y decidí hacer la práctica en cerdo. Postulé a AgroSuper, una de las empresas más importantes de Chile en cuanto a producción de cerdos, pollos, pavos. Y hice mi práctica. Y en ese momento dije, ok, este es mi rubro, no sé si estrictamente la nutrición animal me eligió a mí o yo lo elegí a ella, pero fue como un labor mutuo. Y por cosas del destino me llamaron después de haber hecho mi práctica un año después para ver si quería hacer un reemplazo que terminó siendo un puesto definitivo en el área de nutrición y genética.
entré como coordinadora de nutrición con el doctor Wolfgang Peralta. Y después, al cabo de 2 años y medio, con mucho esfuerzo y un poco de aprendizaje, porque ahora te educan para ser ingeniero, pero no te educan para ser nutricionista. Entonces eso se aprende mucho en la práctica y tuve un muy buen mentor. Así que a los 2 años y medio me ascendieron a líder de nutrición y ahora veo todo lo que es el área de pollos y cerdos en cuanto a nutrición, junto a Wolfgang y José Miguel Torres en el área de pollos. Ok. Muy interesante porque tú has tenido la oportunidad de trabajar con las dos especies principales, digamos, en cuestión de monogástricos, serían los pollos y los cerdos, que aunque son muy parecidos, la nutrición de las dos especies es bastante diferente. Entonces sí es muy interesante lo que estás haciendo. Bueno, ya tuvimos el gusto de escuchar una reseña de su carrera y vamos a empezar con algunas preguntas que a nuestro auditorio le gustaría saber de lo que están haciendo. La primera, y vamos a tomar turnos ahora sí para responder, ¿cómo ven ustedes la participación de la mujer en su ámbito de trabajo, en donde ustedes se desarrollan profesionalmente? ¿Cómo ven la participación de la mujer? Mira, últimamente les ha dado por hacernos mucho de este tipo de entrevistas y yo sinceramente nunca he visto esta separación de si somos mujeres o si somos hombres. La verdad, para mí lo importante, y siempre lo digo en cualquier entrevista que me hacen, yo creo que si tú haces tu trabajo bien hecho, si tú te preparas, si tú muestras que tienes la capacidad de hacer las cosas, sinceramente yo creo que seas hombre o seas mujer no tiene ninguna importancia. Y esa fue mi experiencia justo cuando yo estaba como estudiante y después cuando empecé a trabajar en Nordstrom allá en Sonora. Yo creo que lo que me permitió y me ha permitido seguir mi carrera y lograr lo que yo he podido hacer e irme a tantos diferentes países ha sido simple y sencillamente prepararme, estudiar, rodearme de gente muy buena. Yo he tenido, y ahorita ya lo mencionó Catalina, yo creo que tener mentores buenos, o sea, saberse rodear, para mí lo básico ha sido tener estos mentores. Esos mentores que buenísimos, pero que además te voy a decir una cosa, que te exigen un chorro. A mí mis mentores no me dieron ni me han dado nada gratis. Siempre es estudiar, prepararte, ser bien responsable. Y para mí, yo creo que esa ha sido la manera de manejarme en esta carrera, no porque sea mujer, no porque tenga compañeros hombres, sino simple y sencillamente el hecho de ser bueno en lo que es. Para mí esa es la clave del éxito. Excelente, muy buen mensaje. Creo que sí, es algo que todos lo deberíamos ver de esa manera. Y qué bueno. Gracias por compartirnos eso, doctora. Catalina, tu perspectiva. Sí, yo en gran medida concuerdo con Laura. Por lo menos en mi generación se ha dado de que el área del campo cada vez está más, se ve más la presencia de la mujer. Lo que no cambia el panorama de cómo se nos trabaja o cómo nos tenemos que desempeñar, sino de hecho cada vez al tener más mujeres en el rubro es un beneficio, lo encuentro yo porque uno se apoya mucho en el género, pero laboralmente el desempeño es el mismo que si lo realiza un hombre, lo realiza una mujer, y no importa quién lo haga, sino que se haga bien. Entonces, yo en mi periodo académico, mi gran mentora fue mujer, y en mi periodo laboral fueron 2 hombres. Y se podría decir que soy una de las primeras que está entrando dentro de este rubro de producción porcina, y en ningún momento me he sentido tratada de una forma distinta por ser mujer. Entonces, a veces la visión de cómo nos ven o cómo creen que nos sentimos viene un poco de afuera, porque yo por lo menos me siento una más dentro del rubro de la producción porcina y así me han hecho sentir. Muy bien. Coinciden un poco las dos. Se me hace que es una visión similar. La otra pregunta, y creo que es un poco redundante, es parecida a la pregunta anterior. ¿Para ustedes el hecho de ser mujer les ha
facilitado o complicado su desarrollo profesional o no ha tenido ninguna influencia? A mí absolutamente ninguna. Creo que ya, como dices, un poco redundante en lo que respondí anteriormente, pero para mí ninguno, y yo te voy a decir que al menos yo así fui educada. Nosotros en la casa, un hermano y otra hermana, y ahí no había distinción, todos hacíamos todas las tareas, todos ayudábamos en la casa a hacer todo, y lo que a nosotros nos enseñaron es, lo que hagamos, háganos siempre bien. Teníamos que ser muy responsables y siempre mis padres nos respetaban mucho en las decisiones que nosotros tomábamos, pero siempre y cuando nosotros respetásemos a los demás. Entonces, para mí, francamente, que no, el ser mujer, absolutamente para nada. En mi caso, yo creo que es muy similar. A lo único que tal vez uno puede como destacar es que a veces en las tareas del campo yo soy baja, tengo una estatura bastante baja, soy muy delgada, entonces suelen creer que no tengo la suficiente fuerza para hacer ciertas labores, pero yo creo que sería lo mismo si entra un hombre con la misma contextura. Es lo único que suele pasar mucho en el campo de creer de que tenemos menos fuerza o que no podemos hacer eso, pero al trabajar constantemente con tus compañeros y que te ven desempeñándote de la misma forma, se olvidan todas esas trabas o esas creencias de que somos como un poco más débiles en cuanto a fortaleza. Obviamente no, en algunos sentidos no tenemos la misma fuerza, pero yo creo que el trabajo en conjunto con tus compañeros y el esforzarte mucho y el estar presente te hace verte al igual con tus pares. Muy bien. Doctora, y esta pregunta va a ser un poquito diferente para las dos. Para mí ha sido muy interesante notar que en las escuelas de veterinaria de Estados Unidos, si las estadísticas no me fallan, la última vez que las revisé, el 75% de los estudiantes eran mujeres. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cuál es el rol de la medicina, de la mujer en la medicina veterinaria? ¿Y a qué se debe que tantas mujeres estén dedicándose a la medicina veterinaria, en su opinión? Sí, es un fenómeno que no es solamente en Estados Unidos, sino que es mundial. Y el fenómeno se debe a que la mayor parte de los estudiantes o estudiantas de medicina veterinaria se quieren dedicar a las pequeñas especies. Sí, esa es la realidad. Y entonces ha habido ese giro hacia que, bueno, no es que los hombres no se quieran dedicar a eso, sino que realmente muchas mujeres ahora están decidiendo irse, entran muchas mujeres interesadas en dedicarse pequeñas especies, refiriéndonos no solo a perros y gatos, sino a todas las pequeñas especies, animales de zoológico, etc. Así que es un fenómeno general, pero es un fenómeno en el cual tampoco los hombres ya están interesados en trabajar en el campo, porque tal como lo acaba de decir Catalina, pues sí, el trabajo del campo es un trabajo mucho más pesado, es un trabajo que no tiene horarios, es un trabajo en el cual hay muchísimos imprevistos, no puedes programar a veces muchas cosas los fines de semana. Entonces sí cambia la manera en la cual tú tienes que manejar un poco tu vida personal. Pero sí, yo como también colaboro con varias universidades a través del mundo, hay muchas más mujeres en ese aspecto, inscritas ahora en la carrera de medicina veterinaria, pero también si lo ves en esas estadísticas, también el interés que tienen todos en general los estudiantes es hacia otro ya el campo, que antes era muchísimo el interés también, sobre todo los ingenieros agrónomos. Había muchos ingenieros agrónomos interesados en irse al campo, a las grandes especies, cosa que no está sucediendo y cosa que es preocupante porque cada vez, sobre todo, al menos en mi área, ¿no?, en la que yo trabajo y también sé por otros compañeros, ya no tenemos muchos relevos, ya no tenemos mucha gente que nos va a poder sustituir en el futuro. Esa es la realidad que estamos viviendo. Sí, y con eso coincido totalmente porque es muy difícil convencer a alguien para que trabaje en medicina de especies grandes, que como serían los animales de granja, básicamente el ganado, los cerdos. Es muy difícil, todo el mundo se dedica un poquito más o está más interesado en las pequeñas especies. Y esa sería la cuestión de la medicina veterinaria. Entonces ahora la pregunta para ti, Catalina, sería ¿cómo ves tú la misma situación, pero ahora
traducida en la agronomía? Lo que pasa en la agronomía, igual hay una presencia mucho más fuerte del género femenino, se ve en las escuelas de agronomía, y desde mi punto de vista el problema con la producción animal es que la industrialización hoy día asusta mucho. Entonces, mucha de la gente no quiere pertenecer a la industria por estas nuevas creencias, estos nuevos movimientos que están muy bien, pero yo soy fiel creyente de que para mejorar la industria tienes que trabajar en la industria. Y eso a veces se pierde un poco en el sentido hacia dónde quieren dirigir su carrera universitaria. Entonces muchos prefieren irse a la parte de cultivos, a la parte de estudios de suelo, de energías, y se pierde la producción animal. En mi carrera creo que yo fui la única de mi generación que se dedicó a cerdos. Y cada año cuesta mucho encontrar nuevos estudiantes que quieran dedicarse a cerdos o a pollo. Muchos se van a ovinos porque es el área más común en el sur de Chile. Pero la industrialización yo creo que es lo que asusta mucho. Y lo mismo debe pasar en el área de veterinarias, que por eso se van mucho a animales pequeños. Y creo que también es nuestra labor de los que ya estamos dentro de la industria, demostrar de la realidad y de que los cambios se hacen desde adentro. Entonces tenemos mucho que ofrecer y tenemos como que reencantar, creo yo, a nuestras generaciones y a las generaciones nuevas. Muy bien, me parece muy, muy interesante lo que me comentas y yo pienso que, bueno, espero que si alguna de las compañeras, o alguna agrónoma, alguna veterinaria que esté todavía no muy decidida, al verlas a ustedes, pues se inspira y diga, no, pues yo quiero hacer lo mismo, yo quiero trabajar con cerdos, trabajar con pollos, porque no es mal, no está mal, todos tenemos que comer y la agricultura animal a gran escala es la solución para la población tan creciente desde mi punto de vista, ¿verdad? Ustedes, cada quien tendrá su punto de vista, pero creo que tú tienes mucha razón, Catalina, en decir que todos, si queremos cambiar la industria, tenemos que trabajar en ello. Muy bien. Y ahora un poquito, no cambiando tanto el tema, pero sí saliéndonos un poquito de lo que estamos platicando, de las carreras académicas, y ya entrando al desarrollo profesional, ¿cuál creen ustedes que sea el mayor desafío que hay en la industria actualmente para el desarrollo de la mujer? Si ustedes piensan que se necesita todavía más o que ya estamos al parejo, ¿cuál es su punto de vista, doctora Laura? El problema más grave y que es una realidad es que las mujeres les pagan menos. Y esa es una realidad, es un secreto a voces. A mí jamás me van a pagar menos que a un hombre, porque así soy yo. A mí no me vengan con esas historias, pero es un secreto a voces. Desafortunadamente, cuando yo platico con mis amigos, lo sabemos y entonces, pues claro, esto a nadie le va a gustar porque eso se llama discriminación. Y para que los que no me conocen ya saben, ahora ya van a saber que así soy yo. Digo las cosas como se llaman. Pero ese es realmente un punto muy difícil porque, pues, digo, estamos hablando de que tú te preparas, tienes los mismos conocimientos, tienes la misma capacidad, pues no tienen por qué pagarte menos. Y lo otro es que también, pues, sigue existiendo esa situación de que, bueno, una mujer se va a embarazar, entonces me va a dejar el trabajo tirado. Pero, por ejemplo, a mí una cosa que me parece súper interesante ahora que vivo en Canadá, pues es que aquí tanto los hombres como las mujeres tienen su descanso, ¿cómo se llama? De embarazo, De maternidad. de maternidad, Sí. eso. Sí. Bueno, yo cuando llegué aquí, pues tenía un ayudante, ¿no? Que en los experimentos, y me dice, oye, Laura, pues te quería decir que que tengo mi descanso de maternidad. Y yo dije, ¿qué es eso? Me dice, no, bueno, es que mi esposa va a tener su bebé y de los próximos 6 meses no voy a venir. Y yo, ¿cómo? Y entonces me dice, sí, es que aquí tenemos esto. Le digo, bueno, perfecto. ¿Y ahora qué hago? Me dice, no te preocupes, hay otra persona que va a venir a ayudarte a hacer los experimentos. Entonces yo creo que ahí es cuando tenemos que entender, ¿no? Que tanto él como ella podían tener su derecho a tomar sus tiempos personales. Nada, no se acaba el mundo. Nadie somos indispensables.
Y entonces, bueno, todos tenemos nuestra vida y podemos hacerla siempre y cuando tengamos un sistema, porque además de todo, te pagan tu maternidad, igualito que en México, ¿no? Que bueno, que ojalá que me estén escuchando muy bien. Porque es que es padrísimo, o sea, tú puedes tener tu vida personal y a veces es también un reto que para las mujeres existe, ¿no? Tú también quieres tener una vida personal y a veces no, pues la contrato y entonces me va a dejar el trabajo tirado. No te van a dejar el trabajo tirado cuando tengamos las condiciones en las cuales todos podamos poder planificar una vida personal. Yo creo que ese muy probablemente sea los dos retos que yo veo para que una mujer decida irse trabajar en esta área y también que se rompa ese famoso paradigma de que las mujeres no vamos a poder continuar con nuestro trabajo cuando decidamos hacer una familia. Muy bien, muy interesante, doctora. Catalina, ¿tu opinión? Yo creo que opino de una forma similar, ya que en verdad los desafíos que vemos dentro de la agricultura son los mismos desafíos que se ven transversalmente en la mayoría de las carreras en donde se desenvuelven las mujeres, que son todas. Y al entrar a la industria por lo menos yo lo veo desde la base de los inicios, cuando uno ve hacia adelante, el desafío es como, ¿qué tanto va a costar tal vez ascender a un puesto de gerente, de subgerente, de alguna jefatura más importante? Ya que uno ve y la mayoría son hombres. Igual hay que estar consciente de que también es porque hace muy poco que las mujeres se empezaron a incluir tanto en este rubro. Pero yo creo que los mayores desafíos es el pensar mi esfuerzo será remunerado de la misma forma, será visto de la misma forma al punto de tener un puesto importante dentro de la industria. Yo creo que es como los mayores desafíos que pueden tener las mujeres, el de cómo ver su carrera a futuro. Sí, tienes razón, porque si vas a estar trabajando y no ves la posibilidad de llegar al puesto que tú quieres o que puedes hacer, entonces como que pierde un poquito el sentido, no se tendría la misma motivación, digamos, para trabajar duro si sabes que hay un límite y no puedes subir más allá de eso. Muy interesante. Ahora, la otra pregunta que a mí me gustaría hacerles es, cuando uno empieza en la industria, todos tenemos que empezar desde abajo, obviamente. ¿Creen ustedes que sea justo o que sea necesario usar las fortalezas de cada persona? Porque siempre hay la creencia de que, digamos, en una granja de maternidad, es mejor tener ayudando en las maternidades a mujeres porque tienen ese instinto, tienen esa habilidad de detectar problemas. ¿Creen ustedes que esa es una fantasía o sí es realidad? Ahí sería cuestión de ver si en realidad vamos a usar en las habilidades de cada quien o solo es una percepción. Es para mí un paradigma total y absoluto, o sea, que hay que romper. Yo creo que en cualquier área en la cual tú trabajes, mientras te capaciten de forma adecuada, no tiene absolutamente nada que ver otra vez que seas hombre o mujer. Así que lo único que necesitamos, aquí mi mensaje sería, hay que capacitar a nuestro equipo de cualquiera de las áreas en las que trabajemos, hay que capacitarnos y cualquiera podemos desempeñar perfectamente bien nuestro trabajo. Muy bien, muy bien. ¿Catalina? Sí, de hecho, es el mismo estigma que se da en situaciones al revés, como por creer que hombres lo pueden realizar de forma mejor que una mujer. Es solamente capacitar y enseñar, y las dos personas, los dos géneros, pueden llevar a cabo las labores de maternidad, las labores de crianza, de una forma muy eficiente. Nosotros tenemos granjas de 100% mujeres y son granjas excelentes. Y tenemos granjas con solamente hombres y también son granjas muy buenas. Entonces, no es algo de género, es algo de capacitar. Muy bien. Entonces, todo ese tipo de cosas que a lo mejor en el pasado se tenían ya las debemos olvidar y bueno,
la capacitación ha estado en esta plática como una de las principales herramientas para obtener una práctica o una vida profesional de éxitos, ¿no? Pues podríamos seguir platicando de esto, pero me gustaría que nos contaran algo de su trabajo ya, independientemente de lo que estábamos platicando. Algo, doctora, usted ha trabajado mucho con el famoso PERS. La pregunta que a mí me gustaría hacerle es, ¿cómo ve usted el futuro con el PERS? ¿Lo vamos a controlar? ¿Va a ser una cuestión de controlarlo por granja, por región, por país? ¿Cómo ve usted los siguientes 5 años? Porque la realidad nos está pegando, pero con todo. ¿Cómo ve usted el control? La veo muy complicada, muy, muy complicada. Sinceramente, justo estos 2 días he estado en muchas formaciones, en muchas capacitaciones para mí, para equipos, y está muy complicado. El virus cada vez está mutando, recombinándose, y se está volviendo muy difícil. Me acabas de preguntar a nivel granja, a nivel sistema, a nivel regional, y cada vez, la verdad es que nos está ganando el virus, y justamente por la capacidad que está teniendo este virus de cambiar tanto. Entonces lo veo muy difícil desde mi punto de vista, mientras no tengamos una vacuna que sea capaz de realmente crear una inmunidad firme, robusta y contra todas las diferentes cepas que están presentes. No estoy pidiendo que sea contra los dos diferentes tipos, el europeo y el americano, como que podamos tener uno para el europeo y uno para el americano, pero creo que hemos desarrollado un montón de diferentes estrategias hacia un acercamiento global, como le llamo yo, pero definitivamente este virus en específico, si no tenemos una vacuna que logre una inmunidad perfecta, yo no veo ninguna manera en que lo vayamos a poder controlar. Ese es, después de 35 años de trabajar con él, y como pongo ahí, es mi amor. Todo el mundo se ríe de mí, mi amor platónico, pero la verdad, desde mi punto de vista, mientras no tengamos esa vacuna, vamos a avanzar mucho, vamos a hacer mucho, vamos a poder, como yo siempre se los he dicho, lo podemos controlar en granjas, lo hemos controlado en sistemas, pero no, definitivamente, Román, no vamos a lograr ahorita. La verdad es que hoy o ayer, no me recuerdo, híjole, nos presentaron los estragos que está causando en áreas de producción en diferentes partes del mundo, y mismos que me han tocado ir a colaborar con mis colegas, y sinceramente está muy difícil salir de esto sin una buena vacuna. Pues vamos a depender de todos los investigadores como usted, doctor, así que no nos deje solos aquí en la producción. Sálvenos de ese virus. Seguimos colaborando en muchos, estamos trabajando en muchos equipos, así que ahí vamos a seguir todos juntos. Sí. Muy bien. Catalina, pues la pregunta para ti sería un poquito diferente. ¿Cómo ves tú los desafíos que enfrenta la nutrición de cerdos y de pollos en el futuro? ¿Los siguientes 5 años ves algo diferente? ¿Vamos a seguir igual? ¿Cuál es tu opinión? Definitivamente igual no vamos a seguir. Tenemos el mayor problema o el mayor desafío que se viene en el futuro, es el cambio climático. Nos está afectando en todas las áreas de la agricultura, las cosechas, la siembra, la disponibilidad de materias primas, el consumo, las guerras. Todo eso nos dificulta el alimentar a nuestros animales. Y el desafío como veterinarios, como agrónomos dentro de la industria, es poder abastecer y tener un suministro disponible todo el año para crear alimentos. Entonces es buscar materias primas alternativas constantemente, apoyar las nuevas tecnologías, las nuevas variedades, centeno, de trigo, de maíz, y ver cómo enfrentamos el cambio climático y cómo podemos seguir alimentando a esta industria que consume muchísimo alimento. Y a nosotros mismos como seres humanos, lo vemos en las frutas, en las cosechas, en los mismos agricultores pequeños, los fertilizantes que suben de precio. Nosotros podemos ver el aumento del precio del maíz de hace 3 años atrás. Hoy día tenemos un precio 3 veces más de lo que pagábamos antes. Entonces son los dos grandes desafíos, la disponibilidad de materias primas y el costo de las mismas.
Muy bien, muy bien. Pues, los dos, por los dos lados nos llega la salud y luego la nutrición. Entonces, a ver cómo le hacemos en el futuro. Ya para terminar, doctora Laura y Catalina, me gustaría hacerles dos preguntas. Eh, la primera es, ¿cuál sería su referencia técnica favorita o la que más consultan? Y la segunda es, si tienen ustedes algún libro que hayan leído que les guste recomendar o que les haya gustado mucho y que siempre lo tengan presente. Entonces, si nos pudieran platicar eso, por favor. Una referencia técnica. Pues yo la verdad es que hoy es el Internet. Sinceramente, antes te hubiera contestado antes del Internet, obviamente el Diseases of Swine, pero no, hoy definitivamente en el Internet, en un momentito, en un segundo, tienes tienes tanta información. Lo que sí, ahí hay que ser muy cauteloso, hay que saber qué es lo que estás leyendo, hay que tener juicio crítico para poder discernir qué es lo que estás leyendo, pero definitivamente en Internet. Y, ay, mira, leo tanto, sigo dándome tiempo para mi lectura personal, que es uno de mis hobbies favoritos. Y la verdad es que no tengo uno favorito porque el que leo me encanta y luego al día siguiente, bueno, al día siguiente, el mes siguiente leo otro, pero últimamente leí uno que me gustó mucho que se llama El Sari Rojo. Es un libro, se me olvidó ahorita el autor, pero habla acerca de la vida de una mujer que se enamora de el hijo de Indira Gandhi. Y entonces te habla en ese periodo de qué es lo que ella, no les voy a contar el punch porque si no, entonces nadie lo va a leer, pero habla del periodo justamente que ella está en India y cuando él está, Indira Gandhi ahí cuando la asesinan, pero lo interesante de todo esto es cómo te cuenta esa India tan turbulenta, de tantas religiones, cómo votan entre tantos países, perdón, tantos partidos por los que se vota. Es muy, muy interesante porque ves la política, ves la religión, ves todo lo que pasa en India y está muy bien escrito. Es un español, se me olvidó ahorita el nombre del autor. Léanlo, se lee muy fácil. Entonces, ese es uno de los últimos que leí, así que se los recomendaría mucho. Muy bien, muchas gracias, doctora. Catalina. Por mi parte, para mí la Biblia en nutrición es el NRC. Creo que ahí fue la base de todo. Para cualquiera que quiera aprender de nutrición, es lo mejor que puede hacer en leer el libro. Y obviamente complementar con todo lo que pueda buscar en el Google Académico. En cuanto a una recomendación de libro, yo creo que preferiría dar una recomendación de una película. Tengo muchos libros que me gustan, pero en películas creo que solo tengo una favorita y que creo que fue la que me impulsó o me hizo generar esta chispa por la economía y por el abuelo de los animales, y es la película de Temple Grandin. Ok. Así que yo creo que se la recomiendo, sobre todo como en especial de una mujer, que la vean, que es una muy buena película y enseña mucho de este sentido de que para mejorar la industria hay que trabajar en la industria. Y que no por ser mujeres, por ser distintas, no podemos desempeñarnos en nuestro rol. Así que les recomiendo por lo menos esa película. Qué bien, qué bien. Fíjate que sí. A partir de aquí voy a preguntarles también a los invitados que si bien pueden incluir una película, porque pues, las películas también, a mí me encanta el cine, me fascina. Bueno, con esto ya terminaríamos. Me gustaría agradecerles infinitamente a las dos. Ha sido una plática por demás interesante. Yo pienso que ustedes tienen una carrera que sirve y va a servir de inspiración a muchas personas que las vean, que sepan que sí se puede, que todo es cuestión de capacitación, que fue el tema recurrente, que vean y se fijen lo que quieren lograr y se olviden de todo lo demás y se fijen su objetivo y lo van a lograr. Me da mucho gusto haber platicado con ustedes, doctora Laura y Catalina. Fue un placer y les agradezco nuevamente que hayan estado con nosotros en esta edición del Cerdocast.
Catalina, Tomás, muchísimas gracias a Cerdocast. Un gusto igualmente.